Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Feliz viernes. Disculpa que la semana pasada tuvimos que cancelar el COTOC, pero bueno, aquí estamos de nuevo y muy contentos de comenzar esto y decirles que este es el momento en donde en el mundo, que hay 7 billones de personas con una nueva cabeza, con un nuevo formato de consumo de productos y servicios, en la búsqueda de nuevas soluciones para resolver sus nuevas necesidades, hoy es el momento de trascender, hoy es el momento de impactar, de incursionar en nuevos mercados, de dar lo mejor de nosotros para ir y atacar esas necesidades que existen, esas oportunidades, que no solamente pueden existir en mi barrio, o en mi ciudad, o en mi país, sino que también pueden exceder esas fronteras. Así que un poco este es el desafío de la conversación con Alex y con todos ustedes. Alex va a entrar en un minuto, pero felices de conversar acerca de cómo expandir a otros países. ¿Qué criterios tener en cuenta? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué va primero? ¿Qué sucede con empresas de servicios o consultoría? ¿Y qué sucede con empresas más tradicionales de la industria pesada? ¿Qué sucede con empresas digitalizadas y distribuidas versus las empresas más tradicionales que necesitan de una oficina y demás? Entonces, todas estas cuestiones esperamos atacarlas, por lo menos tirar algunos conceptos. Obviamente que vamos a hacer el menti.com, acuérdense, la clave de hoy es 51389, ¿sí? Menti.com, clave 51389. Hay muchas preguntas súper interesantes. Las preguntas apuntan a que ustedes piensen, a tocarles un poquito en la herida y cuestionarlos. ¿Están haciendo lo que necesitan hacer? ¿Están desarrollando todo lo que necesitan desarrollar? Si tienen la intención de expandir en otros países, tienen contactos, tienen clientes, tienen posibles aliados. ¿A quiénes tienen para expandir? ¿Tienen información? ¿Tienen determinados los objetivos de la expansión? ¿Tienen bien identificada la oportunidad? ¿Qué tanto conoces esos mercados? ¿Qué tan familiarizado estás con esos mercados? ¿Y cómo está la competencia? ¿No? ¿Qué nivel de solución está generando? ¿Cómo está tu producto vinculado a la competencia? ¿Cuáles son tus diferenciales para atacar esos mercados? ¿Tienes definida una estrategia de marketing? ¿No? Y entonces ese mindset global que seguramente tienes, por eso debes estar aquí, ¿cómo lo pones en un plan estratégico y lo empiezas a desarrollar? Hola, mi querido Alex, ¿cómo estás? Bien, no, siento, le pido mil disculpas, Diego. Les pido muy disculpas a todos los que nos están viendo. Estaba completándole un pitch a un inversionista. Bueno, acá llegué sudando del pitch. Yo siempre que hago un pitch a un inversionista sudo como una Magdalena. Mira, los muestro aquí. ¿Ven cómo sudo? Me da muchos nervios. Sí, no me dan nervios, me da ansiedad. A mí no me gusta andar haciendo pitches. Ah, pero pues en lo que estoy haciendo ahorita con Torre me toca. Entonces, y bueno, se están muy entretenidos con el pitch. Creo que las preguntas fueron buenas y no quería ser tan incisivo terminando la conversación con ellos, pero la acabé y nuevamente les pido disculpas por llegar tarde. No, mira, estábamos conversando ya, Alex, de los desafíos, de las preguntas que tenemos en el Menti. Hoy nos han llenado de preguntas, Alex, acerca de lo que es el tema de hoy, la expansión internacional. ¿Qué cuestiones Ujú. tener en cuenta? ¿En qué centrarse? ¿Qué medir? ¿Qué hacer, en definitiva? Con preguntas de todos los países, Alex, así que eh, Fenomenal. la verdad es que arrancaría directamente a hablar del tema, pero antes, como siempre, te quería consultar brevemente acerca de tus historias vinculadas a esta expansión. ¿Qué cuestiones has tenido en cuenta para decidir
expandir un producto que haya sido inicialmente para un mercado y luego que lo hayas abierto. Bien, está bien si empiezo con la peor historia que he tenido, o la peor experiencia que he tenido expandiéndome internacionalmente. Nos gusta, dale. A ver, fue la más divertida, pero fue la peor en términos de resultados. Resulta que este es el año 2015. Yo jamás había internacionalizado un producto. Todos los productos que había hecho eran productos en inglés, que los usaban gente de múltiples países, pero todo era en inglés y en dólares. Que por cierto, es una buena forma de internacionalizar. Haz algo en inglés en dólares porque la gente lo va a usar fuera de Estados Unidos sin problema. Lo cual es diferente si yo hago algo, por ejemplo, en español y en pesos colombianos. Ahí estoy limitando el mercado solo a Colombia. Pero bueno, entonces, pero jamás había hecho algo fuera de dólares, jamás había hecho algo fuera del idioma inglés. En el 2012 tuve la oportunidad de ir a Japón por primera vez con Tania. Estábamos celebrando nuestro aniversario y me enamoré de ese país. O sea, yo tengo estómago japonés, me encanta el orden de esa cultura y dijimos con Tania, algún día debemos vivir en Japón, así por un par de meses. Okay. Llega el 2015 y estamos en un almuerzo con varias personas del equipo. En aquella época teníamos una oficina, es la época de mi vida donde no éramos 100% remotos, sino teníamos una oficina. Y dije, oiga, sería muy chévere poder ir a vivir a Japón. De hecho, tal vez este verano sería interesante ir hasta allá 3 meses. Y mi Chief Marketing Officer dijo, si ustedes van, yo voy también. Y otra persona dijo, yo también. Y de un momento a otro, repentinamente decidimos, todos los que estábamos en San Francisco, excepto una persona que no podía por razones familiares, mudar la oficina de San Francisco a Tokio por 3 meses. Entonces, decidimos hacerlo. Y lo interesante es que Tokio en aquella época estaba relativamente barato. De hecho, alquilando nuestros apartamentos en San Francisco, no solo nos quedaba dinero para alquilar apartamentos en Tokio, sino pagar por los viajes a Tokio, ida y vuelta. Entonces hicimos eso y dijimos, bueno, nosotros hemos tenido en cola también internacionalizar, el negocio era Bonnie Studio, internacionalizar Bonnie Studio a otros idiomas. Vamos a hacerlo al mercado japonés, porque el mercado japonés sabemos que es tan diferente a cualquier otro mercado que si nosotros podemos hacer que Bonnie Studio funcione en Japón, va a funcionar en el resto del mundo probablemente. Entonces nos fuimos allá a trabajar y parte de la excusa de estar allá es vamos a localizar Bonnie Studio al mercado japonés. Lo localizamos, se veía Bonnie Studio divino con los caracteres japoneses, el conejito de Bonnie Studio y todo se presta mucho para la cultura japonés. Contratamos prensa de todo, estuvimos en espacios de coworking, salió al aire Bonnie Studio en japonés. Crickets. No vendió prácticamente nada, o sea, de hecho ni me acuerdo que haya vendido un solo centavo. Al punto que un año después decidimos tumbar el sitio en japonés. Entonces, con eso te empiezo mi experiencia. ¿Y qué aprendieron, Alex? En ese momento no aprendimos mucho. Es que eso fue que no funcionó y no sabemos, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué la gente no lo utiliza? Etcétera, etcétera. Después, en retrospectiva, cuando volvimos a intentar localizar y ya nos funcionó, fue que visualizamos, por esto fue que no funcionó. Entonces ya tengo que pasar a la historia de que sí funcionó. Una de las, después de que no funcionó y tuvimos después sesiones con mentores o algo así por el estilo, nos decía, algunos nos dieron un tip y es cuando tú vayas a localizar, tienes dos opciones. Vas y localizas algo en un mercado que no tienes nada de tracción, ¿sí? A ver si te hacía falta algo, cambiar algo en ese producto para que funcione allí, o vas a mercados donde ya tienes tracción y donde visualizas que porque no estás localizado, estás dejando algo en la mesa. Entonces ya vamos a intentar el primero, no nos funcionó, entonces dijimos, bueno, vamos a intentar el segundo. Y ya con el segundo fue bien diferente. Entonces, ¿a dónde teníamos, Bonnie Studio, dónde tenía más tracción después del mercado en inglés? Gente viniendo de Estados Unidos, gente de Inglaterra. Después, gente de Latinoamérica. Después, Alemania, Francia. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? La primera localización ni siquiera fue cambiar el idioma a inglés. La primera localización fue que si tú venías de Inglaterra, veías los precios en libras esterlinas. Después dijimos, ok, lo vamos a sacar en español. Y efectivamente, cada uno de estos cambios
¿sí? Lo que hizo fue aumentó significativamente las conversiones de ese país, porque entonces ya había menos fricción. Y ahí fue lo que aprendimos. Es una forma de localizar que funciona muy bien, es ve detrás de los mercados donde ya tienes tracción y lo que quieres hacer es optimizar conversiones. Ya hoy en día, Bonnie Studio tiene clientes en Japón, en idioma inglés, y por eso es que después de 5 años de haber intentado y haberse equivocado, Bonnie Studio finalmente vuelve a estar en japonés este año y ahora sí está funcionando. Bueno, entonces no necesitabas mudar oficinas, lo que necesitaba era una gestión más que nada de localización de la plataforma. De acuerdo, ¿no? Y para rematar, ahorita tenemos, está en japonés y no hay una sola persona en Japón. Simplemente fue traducido al japonés y tú entras y están yen los precios y todo, sin que haya una sola persona en japonés. Pero sí esperamos a que Bonnie Studio, con las cosas que hacíamos, tuviera nuevamente tracción antes de volver a ir detrás del mercado japonés. Interesante y muy interesante también el tema del desafío cultural, ¿no? Porque funcionaba para un idioma, el inglés, funcionaba para una región, Estados Unidos, pero el inglés podrías haber ido a otros países donde más o menos haya una línea cultural similar, ¿no? En cambio, Japón es todo otro Sí, desafío. sí, completamente de acuerdo. Pero ojo, que ha habido compañías que les ha servido mucho esa personalización. Twitter es una compañía del mercado más grande de Twitter después del de Estados Unidos por mucho tiempo era Japón. ¿Sí? Yahoo, el único país del mundo donde se mantuvo como líder fue Japón. ¿Sí? Entonces hay compañías que ese nivel de personalización sí les ha servido. A nosotros no nos sirvió, pero hay algunas que sí les funcionan. Mira, yo ahí tengo una historia cortita con eBay, en donde contamos la historia de eBay en China, ¿no? eBay era el dominante absoluto en China y cuando empezó a aparecer la competencia no era Alibaba primero, sino que era Taobao, la versión más de clasificados que de Alibaba, decidió poner a una persona como gerente en China, pero puso un japonés. Y no funcionó y no ganó tracción y después lo echó y puso un coreano. Entonces, y mientras que Jack Ma iba y decía, no nos van a imperializar estos yanquis y no sé qué, esto es por los chinos. Y, bueno, y logró una atracción impresionante atrás de hacer propio y un sentido más de país, ¿no? Contra la competencia. Entonces, es algo interesante analizar la competencia, analizar cuáles son las diferencias culturales y sobre todo las cosas que también entiendo muy bien cuáles son las dinámicas de ese mercado y las diferencias con las que vos estás acostumbrado. De acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, otra cosa que creo que a tener muy, muy en mente es que una cosa es localizar un producto netamente digital, otra Sí, cosa es localizar un producto donde necesitas hacer entrega de átomos, ¿no? Eh, claro. entonces, ahí también, pero bueno, y otra cosa es localizar un producto que empezó en inglés a que se vaya a otros idiomas, otra cosa es localizar un producto que empezó en un idioma local y que se puede expandir a otros países en el mismo idioma, en español, o después localizarlo en inglés, etcétera, etcétera. Y también hay retos ahí como de lo que es localizar ventas. Sí, localizar ventas es bien difícil, es bien complicado también. Y fue una de las razones que a nosotros no nos funcionó en un principio, porque no sabíamos ni cómo hacer ventas en inglés, pues menos en japonés. Entonces, pero nos estaba yendo bien. Muchas veces, o sea, en aquella época no sabíamos por qué, en retrospectiva, no sabíamos por qué le estaba yendo bien a Buen Estudio. Entonces, ya cuando entendimos finalmente por qué es que le estaba yendo bien en ciertos mercados, fue que visualizamos, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a otros mercados. Entonces eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque es cuándo expandir también, ¿no? ¿Cuándo localizar? Cuando entiendas muy bien cuál es la dinámica en tu mercado y por qué la gente te compra. Pero ¿sabes qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces uno no entiende qué es lo que pasa hasta que experimenta en otros mercados. O sea, es como uno no sabe en qué es bueno hasta que va a otros lados y se da cuenta que es malo en eso y se da cuenta, en esto que soy malo acá, resulta que soy bueno aquí en este otro lado. Pero vos lo hiciste a un costo muy bajo. Te fuiste 3 meses, alquilaste tus oficinas, te pagaste los pasajes con lo que alquilaste la oficina en San Francisco. Yo tuve la experiencia que tuvimos juntos
en segundo lugar. Y empecé por 5 países, porque necesitaba crecer muy rápido. Entonces, la abrí, tenía capital, había conseguido inversores, ¡pum!, a 5 países. Argentina, Chile, Brasil, México, y me falta uno, no me acuerdo cuál era. 5 países, de una sola vez. 5 equipos, 5 Wow. líderes. Una cuestión que me volvió loco, y ese creo que fue el inicio del fracaso, tomar una mala decisión estratégica de cuándo expandir. Todavía no estaba preparado el producto, no habíamos hecho product market fit, que lo hablamos muchísimas veces, ¿no? No habíamos validado hipótesis, que son una de las preguntas que nos hacen la gente. Alex, te va a encantar esta pregunta de Andrea, que es de Hola, Bogotá. Andrea. La internalización es la mirada hacia la globalización. ¿Qué papel juegan las tecnologías futuristas? ¿Cómo pensar en el futuro de la internalización en estos momentos? El futuro de la internacionalización. Ah, es cada vez los mercados son más homogéneos y eso implica que cada vez más y más hay jugadores que ganan globalmente. Ese es un reto grandísimo para el emprendedor de mercados emergentes, porque es muy importante que cuando hagas algo, cualquier compañía que hagas, sea una compañía que tengas, ojalá tengas claro las razones por las cuales no va a llegar un competidor global y te va a llevar por delante. Si no es así, entonces desde el principio tienes que hacer algo que estés convencido de que lo puedes hacer de carácter global, ¿sí? Para lo cual, así estés en Colombia, en Argentina, en donde sea, deberías empezar con algo en inglés que le llegue a todo el mundo de entrada. Para esto doy un ejemplo muy puntual. Despegar. Despegar.com. Y de hecho hay dos ejemplos. Está despegar.com y está Mercado Libre. Dos marketplaces, una para comprar viajes y hoteles, otra para comprar productos. ¿A cuál de los dos le está yendo bien? Al Mercado Libre. Despegar ya está perdiendo la competencia contra Booking.com y otros, pero principalmente Booking.com. Booking.com, Ahora con la pandemia. ¿cómo? Bueno, ahora Ahora, los dos están perdiendo, sí, pero pre-pandemia. Y lo que pasa es que la dinámica en la que funciona el e-commerce en Latinoamérica es diferente a la dinámica en la que funciona el e-commerce en Estados Unidos, en Europa, en China, y los efectos de red son locales. La mayoría de la gente compra dentro del país. Sí, o sea, yo en Brasil le compro a un brasilero, en Colombia le compro a un colombiano, etcétera, etcétera. Sin embargo, en lo que tiene que ver con viajes y hotelería, es una red internacional. Entonces hay mucho valor en uno ser parte de una red internacional. Fue lo que nos pasó con Segundo Hogar. Estábamos intentando competir contra Airbnb, pues Airbnb eventualmente resultó entrando a Latinoamérica y ganando esa carrera. Entonces, cualquier negocio que hagas, así sea pequeñito, ¿sí? Visualiza que es un negocio por las cuales va a ser difícil que un competidor extranjero entre y eventualmente pues resulte reemplazándote a ti y a otros jugadores locales. y cumpliendo también con el tema tuyo, es el mindset que tiene que tener el equipo en el caso de decidas ir por global, que Sí, es otro, o sea, high level. sí. Pues no es que sea otro nivel, simplemente es diferente. O sea, si yo me voy global, primero tengo que pensar en inglés de entrada. Ojalá debo tener un equipo multicultural, no solo de personas que estén en mi ciudad, porque entonces voy a tener una visión muy limitada del mundo. ¿Sí? Que es un problema que tiene Estados Unidos, ¿sí? O sea, por eso es que eBay, por ejemplo, falló en China, porque claro, eBay estaba aquí metido en Silicon Valley y estaba creando tecnología para que lo usaran en China. Uber tampoco puede entrar en muchos mercados por eso. Google ha sido muy bueno con localización. Google desde muy temprano, tenía versiones diferentes para diferentes países, ¿sí? Y las ajustaba. Entonces, toca tener una visión
no solo global, sino también local. O sea, como dice, global reach, local touch, allí. Y si todo tu equipo lo tienes en el barrio donde vives, pues créeme que va a haber muchas cosas que no vas a entender del resto del mundo. Totalmente el tema cultural. Ahora, Google también tiene una ventaja desde el punto de vista de producto, que desde la esencia misma intenta personalizar los resultados para quien está haciendo la búsqueda, ¿no? Entonces, naturalmente hay una afinidad y un reconocimiento con lo que son los resultados. Siempre nos gusta contestar preguntas de nuestros clientes. Tenemos a alguien que nos pregunta de soft seguros, a Joiner Hola, López. subseguros. ¿Cuál es el factor más importante que se debe tener en cuenta para empezar a impulsar tu negocio en el exterior después de haber hecho un estudio de mercado y darte cuenta que tu producto o servicio sí es diseñado para ese país o países? ¿Tú qué harías? Bueno, a mí, yo de nuevo tendría en cuenta una serie de cosas. A mí me gusta tomar como una matriz para decidir si debo expandir y luego a qué países. Esa investigación de mercado tiene que tener en cuenta la facilidad para hacer negocios, la facilidad para conseguir equipo o eventualmente partners para empezar un negocio, aunque sea de a pocas partes. La capacidad que tenemos de distribuir fácilmente y a bajo costo, el nivel de competencia que existe, las barreras legales que se tienen. O sea, entonces, todas esas cuestiones te debería dar un listado de países prioritarios en donde expandir. El tamaño del mercado, por supuesto, ¿no? Y obviamente que deberías tener un análisis de la rentabilidad después de hacer una inversión. ¿En cuánto tiempo vas a recuperar ese dinero? ¿Cuál es la línea de crecimiento que vas a tener? ¿Cómo ese crecimiento en otros mercados afecta positivamente tu evaluación como compañía? Ujú. ¿No? Bueno, eso es lo que tendría en cuenta. ¿Qué piensas vos? Completamente de acuerdo. Yo pensé que ibas a dar una respuesta diferente. Y es, habla con tu coach de Tornegra Accelerate para que te consiga un mentor local en ese país para que te dé su opinión. Bueno, para eso, ¿ves? Para eso es una conversación y no solamente direccionada. Ya, estoy completamente de acuerdo. Creo que depende mucho de lo que estás ofreciendo. En el caso de SoftSeguros, una plataforma SaaS, eh, para uno poder localizar bien, es muy importante que la tecnología sea amigable para esa localización. Es que en un negocio uno puede localizar diferentes partes del negocio, tú no tienes que localizarlo todo. Tú puedes localizar, lo primero y más fácil de localizar es servicio al cliente. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de Bonnie Studio que estaba en inglés, nosotros ofrecíamos servicio al cliente en 4 idiomas. Teníamos gente que hablaba inglés, español, francés y alemán. Entonces, podíamos ayudar a gente en muchos idiomas. ¿Qué puedes localizar después de eso? A veces marketing. Después puedes localizar el producto. Después puedes localizar ventas. A veces el orden lo puedes invertir. Entonces, en el caso de SoftSeguros, por ejemplo, si realmente quieren localizarse a otros sitios, es muy importante que el producto tenga la arquitectura de software necesaria para que pueda ser utilizado amigablemente desde otros sitios. Es decir, que si tú estás desde República Dominicana, no sé qué moneda es allá, el sol dominicano. Lo siento, mi ignorancia de nuestros personas que nos están hoy en día visitando desde la República Dominicana, pero que tú puedas, ni siquiera que tengas que cambiar la moneda, sino que si estás navegando subseguros desde la República Dominicana, te muestre todo en la moneda local o en la moneda en la que normalmente se negocia entre República Dominicana. Eso no es fácil. Eso requiere trabajo. En el caso de Voice123, si ustedes van a voice123.com y buscan la versión en español, no tiene. Y no tiene por qué. Porque cuando nosotros creamos Voice123 en el 2002-2003, lo último que nos imaginábamos era que lo íbamos a traducir al español. Y después empezamos a montar funcionalidad sobre funcionalidad sobre funcionalidad. Y cuando dijimos, bueno, vamos a hacer esto en español, dijimos, no, esto va a ser imposible traducirlo. Nos queda más fácil esperar a que reescribamos el código para una versión nueva y ahí sí lo hacemos. Y efectivamente, en el 2016 le invertimos $2 millones reescribiendo todo el software de Voice123 para que volviera a salir en inglés, para que algún día en el futuro pudiéramos pasarlo a otros idiomas. Ya uno de los planes de este año es que empezar a localizar para que el año que viene ya esté en español y otros idiomas. Es bien, bien complicado. Si ya lo hicieron, maravilloso. Si no lo has hecho y el que me está bien escuchando aquí es ingeniero de software, arquitecto, lo que sea, es algo para empezar a planear.
Entonces, ahí para sumar es, intenta que quienes visiten tu plataforma sientan de que es algo local, sientan de que tienen a alguien a quien reclamar, un número de teléfono local o un agente de atención al cliente que te responda rápidamente, que te genere esa confianza necesaria como para transaccionar sin conocerte. Y Ujú. por otro lado, Alex, complementando lo tuyo, también una experiencia de segundo hogar era de que cuando decidimos echar marcha atrás y volver los 5 países solamente a la sede de Buenos Aires, estaba la duda en dónde, en qué ciudad nos íbamos a basar. Y como necesitamos tener atención al cliente en diferentes lugares, dijimos Buenos Aires porque es una capital cosmopolita. Tiene gente de Brasil, tiene gente de Colombia, tiene gente de Chile, tiene gente de México. Entonces podíamos captar gente que pueda atender desde la oficina de Buenos Aires, pero a diferentes mercados. Alex, ¿qué factores? Pregunta Yeider Fernández de Santa Marta, Colombia. ¿En qué Hola, factores Jader. centrarse para reinventarse en estos momentos de pandemia para poder expandirse a otros países? Pero primero, una cosa, acuérdense que tenemos el menti.com. Hoy el código es 51389. Vamos a estar sorteando mentoría al final de la charla. Así que solamente tenemos 24 preguntas. Anímense a meterle. Alex, entonces, ¿qué factores centrarse para reinventarse en estos momentos de pandemia? Para reinventarse algo a nivel internacional. Mira, depende muchísimo de tu pasión, de tu área de experticia, etcétera, etcétera, pero así a priori, oportunidades ahorita globales, hay muchísimas en todo lo que tiene que ver con trabajo remoto y negocios que puedan funcionar utilizando trabajo remoto. Por ejemplo, ¿sí? Y no, depende de tu área de experticia, pero en las recesiones la gente resulta invirtiendo más en educación, ¿sí? Entonces hoy en día mucha gente está dispuesta a pagar educación, hay mucha gente que pueden ser profesores, conecta los puntos. ¿Sí? Y tienen que ser personas en la misma ciudad, en el mismo país, no. Mientras hablen el mismo idioma, no hay ningún problema. Y eso, puede que hasta puedas montar una plataforma de educación de idiomas en donde no necesitas ni siquiera que hablen el mismo idioma, sino que hablen el idioma que una de las dos personas quiere aprender. Entonces, eh, sí, piensa en la oportunidad de conectar personas que tal vez porque antes no estaban dispuestos a trabajar remotamente, no se pueden conectar, pero ahora todo el mundo está dispuesto a trabajar remotamente, entonces hay mucho que hacer. Genial. Pablo Aragón de Guatemala nos Hola, Pablo. pregunta, ¿en qué momento es oportuno franquiciar, licenciar o expandir tu modelo de negocios, de servicios? Un poco ya lo has contestado, pero algo más para agregarle a Pablo, porque creo que tiene que ver mucho con el tema de licenciar o franquiciar. Mm, mira, es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta. Eh, eh, no sé lo suficiente de licencias y de franquicias para eso, así que si yo estuviera en tus pantalones, iría a buscar un mentor que sepa mucho del tema y le preguntaría. Me imagino no, sé que tenemos varios en Tornera Accelerate que saben bastante, bastante del tema, pero sí es de las áreas donde me declaro ignorante. Alex y Paolo de Venezuela pregunta sobre su negocio de Hola, átomo. Pablo, de ¿No? En el átomos. negocio offline es tan difícil de expandir por esos costos asociados que tenemos, ¿no? Gestión comercial, distribución de cara a cara, expansión, crecimiento, debe ser por zonas o fases. ¿Qué recomiendas para este tipo de compañías? Es en general para ese tipo de compañías, pero para cualquier otro tipo de compañía, creo que la expansión global o internacional no es muy diferente a la expansión por barrio o por ciudad. Sí, o sea, por ejemplo, eh, eh, Rappi no está en todo Bogotá. Sí, Rappi está en unos sectores de Bogotá y Rappi puede expandirse al resto de Bogotá. Entonces uno puede hablar de que Rappi está localizando su plataforma a otros sectores de Bogotá y puede que no esté en todas las ciudades de Colombia y puede que no esté en todos los países de Latinoamérica. Entonces, realmente es importante pensar en principios básicos y la abstracción aquí es, tú tienes algo que funciona en algún sitio y lo quieres llevar a otros sitios. Entonces,
tienes que visualizar si es más fácil llevarlo a otro país, si es más fácil llevarlo a otro barrio, a otra ciudad, o a veces tal vez es más fácil llevarlo a otro producto. Es decir, ni siquiera te expandes geográficamente, sino te puedes expandir con líneas de negocio y mantener solo la zona geográfica que tienes allí. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, en cualquier tipo de expansión, no solo para átomos, sino para productos digitales, creo que es muy importante priorizar la expansión que te permite generar mejores unidades de valor, te permite generar más impacto, ¿sí? Y es, si yo me expando, voy a usar el ejemplo el ejemplo de Baki, ¿sí? Por ejemplo, Baki, la plataforma para hacer vacas, vaquitas, ¿dónde le va mejor? ¿Si está ya en Bogotá y se expande a Lima o si está en Bogotá y se expande a Medellín? Y la respuesta es, lo más probable es Medellín. ¿Por qué? Porque hay muchas más probabilidades que los usuarios, primero, obviamente en Medellín espera tener gente haciendo vacas y gente en Medellín invirtiendo en esas vacas, igual que lo hacía allá en Bogotá o que lo mismo ocurra en Lima. Pero lo que pasa es que en Medellín, sí, Medellín es igual que Lima en términos de tamaño, que no lo es, pero si lo fuera, pero si dos ciudades son iguales así, en Medellín puede que haya más probabilidades que haya personas que están interesadas en invertir en Bakis en Bogotá y que haya personas en Bogotá interesadas en invertir en Bakis en Medellín, que es mucho más difícil verlo entre dos países diferentes. Entonces, lo que se llama efectos de red. ¿Sí? Entonces, en tu expansión, intenta en la medida de lo posible optimizar efectos de red si lo puedes hacer. Es uno de los factores a tener en mente. Pero lo mismo aplica, por ejemplo, si tú haces delivery de comida. ¿Sí? Tal vez tienes mejores economías de escala si expandes dentro de la ciudad a que si resultas expandiéndote a una nueva ciudad donde no puedes compartir infraestructura, etc. Sí, y al final del día mucho tienen que ver las métricas, ¿no? Cómo vas respondiendo y los experimentos que puedas ir haciendo. No necesitas tomar una decisión de 1 a 100 sin haber hecho los experimentos anteriores o pasos con, no sé, aliados estratégicos en vez de ir y contratar equipos, montar oficinas y todo lo demás. De Alex, la acuerdo. última preguntita, sé que tienes que ir ya, pero queremos contestarle a Federico Ricalde de Buenos Aires que dice, ¿cómo hacer Hola, desde Argentina Federico. para abrirse a otros mercados de Latinoamérica sin inversión o menos de $2.000 anuales? Tiene una SAS para ponerte. Me huele que todavía estás muy pequeño para andar pensando en internacionalización, porque si tienes un negocio digamos que tienes un negocio en Argentina que venda $10,000 al año, te vas a otro país, ¿cuánto vas a poder vender en otro país? ¿$10,000 también? O sea, suena que es mucho de nicho, tal vez considera mejorar la economía de tu negocio para que dentro de un solo país puedas vender más antes de pensar en irte a otros países. Ahora, si es un nicho tal que no puedes crecer más dentro de Argentina, listo, y no ves una forma de cambiar el negocio para hacer algo, bueno, expándete, pero muy probablemente sería obvio para ti visualizar esa expansión. Entonces, si no lo es obvio, y estás haciendo esa pregunta, me huele que es que todavía tienes muchas cosas que hacer en Argentina. Pero bueno, el experto de internacionalización de Argentina aquí es Diego, entonces dejo que Diego te responda la pregunta también. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. Nuevamente, perdón por llegar tarde. Hablamos, nos vemos la próxima. Un abrazo, nos vemos la próxima. Chao, Alex. Bueno, Gracias. seguimos entonces. Acuérdense también de contestar el Menti, que vamos recién por las 100. Hoy es el mínimo, a pesar de que el tema es súper candente, que todo el mundo tendría que estar pensando, al menos considerando cómo expandir. Las barreras se cayeron, ¿no? Así que, por favor, métanse en el Menti 5139, perdón, 51389, menti.com. Ahí esperamos saber a dónde están ustedes y en un ratito nada más les doy una oportunidad para que después hagamos un repaso de en dónde están ubicados, cómo están pensando y obviamente después en las redes de Torre Negra Accelerate y en las mías personales diegonoriega.co vamos a estar comentando y generando información para que les puedan complementar todo lo que reciben en estos co-talks que hacemos con Alex, perdón.
Entonces, Federico, yo también estoy de acuerdo con Alex. Si no tienes dinero para expandir, es imposible expandirte. Ahora, lo primero que haría es consideraría lo que dijo Alex. Lo segundo es que otros países tendrían en cuenta, quizás los más cercanos, Uruguay, Chile, Paraguay, son países que puedan estar cerca, pero también depende mucho de tu nicho. Si sos una SaaS, tu suscripción o modelo de suscripción te debería dar lifetime value grandes, importantes. Entonces no deberías estar tan preocupado con cómo adquirir clientes. Al principio exploraría utilizando canales digitales desde Argentina sin abrir oficina ni contratando gente en otros países. Obviamente hay que entender mejor tu negocio. Stephanie de Barranquilla dice, ¿consideran que las consultas pueden desarrollarse a través de las redes sociales? Bueno, esto recién lo comentamos, claro que sí. Mientras más personalizado sea, mejor. La semana pasada publiqué un artículo en mi blog acerca de la experiencia de Alamaula. Alamaula fue regional, pero intentamos contestar a través de las redes sociales lo más rápido posible. Facebook nos hizo el primer caso de éxito en Latinoamérica para Alamaula, a través de Alamaula. Después búsquenlo en el blog. Y todas las cuestiones que tuvimos en cuenta. Era una campaña integrada de marketing y Facebook nos sirvió como un canal fundamental para generar confianza. Hice una cita ahí de que fue una apuesta a eBay y si no nos iba muy bien como nos fue, volaba en mi cabeza. Así que sí, pero dependiendo obviamente de qué es lo que hagas. Emanuel de Querétaro, México, dice, ¿cómo lanzar una plataforma que pueda ser consumida en varios países al mismo tiempo, tipo SaaS para toda Latinoamérica? Ya lo estamos hablando. Hacer experimentos, montar landing pages y dirigirlos a determinados países. Hacerle sentir al usuario que estás hablando con adentro del mismo país. Eso va a hacer que aumente la confianza. Ponete vos en el lado del consumidor y que diga, pucha, si me va mal con este producto, ¿cómo es el desembolso? ¿En dónde puedo reclamar? ¿Con quién hablo? ¿Será un fraude? Entonces, elimina todas esas cuestiones y obviamente habla mucho con los clientes locales. ¿Sí? Es la forma de descubrir qué necesidad tienen y qué solución le puedes proveer. Américo Girón de Guatemala, ¿qué mercados son atractivos para el segmento de servicios legales en América Latina? No sé, la verdad que yo estaría buscando países en donde entiendas las leyes, porque al final del día necesitas una customización. Las leyes están divididas por los países. Entonces, ahí tienes que ver cuál es tu fricción y curva de aprendizaje en términos del producto que vas a ofrecer. Pero en donde lo ofrezcas, tienes que ser la mejor solución. Acuérdense de esto que hablamos al principio. La competencia, ¿cómo está? ¿No? Y hoy, al igual que todos los servicios profesionales, se están transformando. Entonces, no necesitas quizás ser el mejor abogado, pero sí tienes que llegar de la manera más adecuada, darle confianza entre su usuario y una vez que entre en tu sitio, que le dé la confianza para que transaccione, para que consulte, genere ese ida y vuelta, o hacerlo a través de las redes sociales. LinkedIn, en un ratito vamos a ver cómo están contestando, acuérdense en menti.com 51389. Ya tenemos 120 respuestas. ¿Qué más? Carlos Vázquez Riviera de Medellín. Con todo el auge de la tecnología se potencia abrir mercados en otros países. ¿Cómo se lidera desde la distancia y es recomendable viajar varias veces al año a esos países donde uno hace la apertura? Sí, Carlos, una vez más, depende de tu producto, depende de qué tanto necesitas esa cercanía. ¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Quiénes son tus clientes? ¿O tienes también representantes o franquiciados o licenciados? Entonces, dependiendo de todas esas cuestiones, va a ser la respuesta. Ahora bien, post pandemia, todo el mundo sabemos que es cada vez más difícil viajar, que es cada vez más difícil tener, inclusive en una misma ciudad, reuniones presenciales. Nadie quiere estar en riesgo. Entonces, aprovecha ese momento para hacerlos a distancia. Escúdate en el coronavirus para empezar a validar y a probar sin viajar.
¿no? Yo creo que es recomendable que si tienes un equipo, sí, alguien de tu equipo tiene que estar encargado de la expansión. Otro de los grandes errores que he hecho yo es que en una empresa, marketingelectrónico.com, no teníamos a nadie responsable de la expansión, entonces no íbamos al máximo potencial. Terminamos haciendo esfuerzos, pero esfuerzos tibios que no generaban resultados. Por otro lado, en segundo lugar, dije, yo me voy a hacer cargo de la expansión. Entonces yo fui a abrir 5 países, 5 oficinas, 5 entidades legales, etcétera, y descuidé la operación. No sabía muy bien cómo iban, no descuidé el equipo. Esos fueron aprendizajes que entonces uno tiene que tener en la cabeza. Iván Mendoza de Caracas dice, ¿cómo se puede generar más confianza si toda la comunicación es en línea y eres poco conocido en el mercado? Contenido. Esto es lo que les estoy preguntando. En un ratito ya vamos a ver. Generar contenido, da confianza. Hace esto. Hablale con seguridad a tu público, a tu audiencia. Hablale de las cosas que necesita saber tu audiencia. Producir contenido audiovisual, que es el contenido que más genera cercanía. No te escondas atrás de textos o de respuestas breves en redes sociales. Dale 5 o 10 minutos para tener una conversación en videollamada. No en llamada, videollamadas. Tatiana Prieto, de Bogotá. Tips para vender en otros países. Recursos 100% remotos desde el país de origen o contratar gente en países de prestación de servicio. Si es prestación de servicio, ya lo hablamos con Alex, ¿no? Intenta hacerlo de tu país. Prueba. Haz experimentos pequeños, ponete hipótesis, ponete números y validalos. Y después, en ese proceso de validación, de conversación con tus clientes, pregúntales si ellos necesitan verdaderamente presencia física. Yo estoy convencido de que en este nuevo mindset que tenemos post pandemia, vos no necesitas que la solución sea la más cercana, sino que la solución sea la que más cubra esa necesidad, la que mejor responda en términos de tiempos, en términos de valor, en términos de costos, en términos de cercanía, de quién se preocupa como cliente, ¿sí? Por cada una de las dudas que tenga. Jenny, de Santa Marta, Colombia, recomendaciones para expandirse a nivel internacional. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de dar ese paso? ¿Es mejor asociarse para realizar este despliegue? Bueno, Jenny, si me has escuchado en los Cotalks, si has investigado por los canales de YouTube de Torrenera Accelerate y las mías personales, Diego Noriega, sabes que yo soy un fan de las asociaciones. Creo que hay un nuevo liderazgo en donde ya las estructuras organizacionales son mucho más horizontales que antes y en donde está más compartido la ganancia. Son relaciones más genuinas, más transparentes y más win-win. Entonces, definitivamente consideraría asociarme con alguien, sobre todo si es que tu producto necesita de algún representante. Yo creo que todo producto tiene que tener más que un producto, toda solución tiene que tener un influencer. ¿Sí? Recién hablamos de los expertos legales, tienes que posicionarte como experto. En el caso de nosotros que tenemos mucha experiencia en haber emprendido y queremos transmitir este conocimiento, bueno, por eso es que hacemos todos estos webinars y generamos confianza, por eso es que vienen miles de personas que ven los webinars. Esto quizás se necesite localizar en un país para dar más confianza, para decir, ah, ya sé, reconozco una cara. Y se trata finalmente de humanizar las plataformas, ¿sí? De que te diferencies hablándole a la gente, contándole mucho más allá de lo que necesita. En el caso de un chef, que cuente su receta, que le dé los detalles de los ingredientes. En el caso del médico, de cómo prevenir. ¿Sí? Cosas que son medio locas, porque dice, no, el chef, si doy mi receta, no van a venir más. El médico, si prevengo, no voy a atender más. Es todo lo contrario. Ha generado un vínculo, ha generado confianza, les has dado valor. Acuérdense de esto que hablaba también en mi blog de el cambio del coronavirus, ¿no? Y las 4 P's de Kotler, que era producto, precio, plaza, promoción, se convirtió en soluciones, omnicanalidad, valor e información.
¿sí? No podemos hablar más de producto, tenemos que hablar de soluciones. No podemos hablar más de precio, tenemos que hablar de valor. No podemos hablar más de promoción, tenemos que hablar de generarle valor e información a nuestros usuarios. Ese es el mecanismo para generar confianza, que al final del día es el combustible para cualquier tipo de transacción. Y finalmente los canales, bueno, el más importante creo que es el digital. Entonces, la pregunta es si ustedes lo están aprovechando adecuadamente. Belki, también de, Belkis, de Caracas, al expandir a otros países, ¿cuándo es oportuno abrir oficinas en ese país? ¿Cuándo se requiere crear la empresa en ese país? Bueno, aquí hay un montón de respuestas, ¿no? Quizás una de las respuestas es, depende de cómo estés estructurado. Si tienes una holding internacional, tienes que analizar muy bien los impuestos y las transferencias de dinero y cómo afectan a cada uno de tus países. Ahora, eso es con respecto al tema legal. También si necesitas pagar en ese país nuevo, si vas a contratar empleados, es una serie de cosas. Y ahí tienes que ver también si no te conviene directamente hacerlo a través de un socio. ¿Sí? En donde para ese mercado tienes una distribución muy favorable, obviamente, muy generosa para tu socio. José Malaver de Bogotá dice, ¿cuál es el paso a seguir post pandemia teniendo en cuenta las medidas adoptadas para cada país? No tengo mucha respuesta, no sé lo que vendes, pero en definitiva tienes que tenerlas muy en cuenta para tomar las decisiones de expansión, que es la temática que nos cubre hoy. Si no tenemos en cuenta todo el contexto, difícilmente podamos meter un producto si el mercado está cerrado. Si no tengo los permisos para exportar. En el caso de los servicios, esto se facilita muchísimo. Bueno, voy a pasar al Menti, así que les voy a compartir pantalla. Un segundito. Y ahí también voy a contestar preguntas. Mientras tanto, ustedes pueden seguir contestando, así que vamos, sean buenos y generen esa información valiosa. Vayan a menti.com y utilicen el código 51389. Bueno, ¿en qué estadio? Aquí está bien dividido, así que tenemos un público bastante amplio. ¿Qué modelo de negocios? B2C, la mitad, la otra mitad B2B. Tienes una estrategia de expansión. Miren, no la tienen y tampoco 12 meses la mitad. Yo la consideraría, ¿sí? Tendría en cuenta si no hay oportunidades afuera que estoy dejando sobre la mesa. Quizás si no estás preparado como producto, servicio o solución, está bien decir, no, por 12 meses no lo voy a hacer, pero tenela siempre ahí a la pregunta, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Qué tan identificado tienes a tu customer persona? Esto es vital. ¿Sí? Si el 41% de la gente dice que tiene una idea o que no tiene ni idea, la verdad es que no podemos ni pensar en empezar un proceso de expansión. ¿Sí? Ni siquiera si está bastante identificado. Tiene que estar perfectamente identificado el customer persona. ¿A quién le vendo? ¿Cuáles son sus gustos, sus preferencias? ¿En dónde están? ¿Qué edad tienen? ¿Si tienen hijos o no? ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones? Etcétera, etcétera, etcétera. El customer persona es todo. Imagínense sus 3 principales clientes, características de ellos, escríbanlas. ¿Qué tan identificado tienes a tu potencial aliado? Bueno, totalmente identificado solamente el 4%. Ese 4% va a tener quizás mayor éxito en este proceso de internacionalización. Si no lo tienen identificado, es como tirar un tiro al aire y esperar que caigan 2 palomas. Es al revés. Lo más probable es que lo desperdicies. Así que hasta que no tengas muy bien identificado el customer persona, a quién es tu cliente y a quién es tu aliado, que también es tu cliente, no arranques. Y para eso, para identificarlos, como hablábamos en otros co-talks que puedes buscar en Torrener Accelerate, en el YouTube, seguramente vas a identificar esto. De 1 a 5, ¿qué tan desarrollado tienes tu base de datos potenciales clientes? Prácticamente nadie la tiene muy desarrollada, así que ese es una herramienta súper útil. ¿Cómo crecerías en el exterior? A través de aliados estratégicos. Bueno, muy interesante. Solo el 15% a través de recursos propios para abrir en otro país.
Está muy bien, parece lógico, sobre todo en estas épocas post pandemia. Así que el tema es siempre experimentar, no tener la definición totalmente cerrada, sino que con estos experimentos ir dándole vuelta. Hay mucha información que puedes aprender. Está en el mercado. Salí a preguntar. ¿Quién se encargaría o quién se encarga de la expansión internacional? Yo o uno de mis socios actuales, el 70%. Bueno, esto me parece súper interesante. Eh, el 20% nuevo socio, alguien del equipo el 16% y un consultor el 16%. Miren, lo primero es que esta es una estrategia muy importante en la cual uno de los co-founders tiene que estar liderándola. Si no, lo más probable es que no llegues a aprender. Si no, es muy probable que los aprendizajes no van a ser los mismos. No es lo mismo tu compromiso que la de un consultor. ¿Sí? Es muy diferente si ese consultor o ese nuevo empleo tiene equity, si tiene participación en tu compañía, o si tiene un bono muy grande sobre lo que puedes lograr en el nuevo mercado. Entonces, ten en cuenta todos estos criterios a la hora de decidir quién. ¿Cuál ha sido el canal de mayor crecimiento en tu empresa? Facebook e Instagram. Bueno, muy bien, pero esos son los canales que tienes que tener para crecer a otros países. Es una pregunta. Yo creo que el tema de los webinars es muy importante. Obviamente un webinar. Antes de perdón, estuve en la Universidad de La Sabana, en Colombia, haciendo o lanzando una hackathon de innovación. Entonces, ese tipo de aliados te puede ayudar a generar mucha confianza. Pensalo, no es solamente el aliado que te ayude a vender, sino el aliado que te ayude a posicionarte en un determinado mercado. Facebook e Instagram, ten en cuenta que es mucho crecimiento orgánico, pero cada vez más requiere que pagues. LinkedIn, me sorprende que el 5% solamente haya utilizado LinkedIn como mayor crecimiento. Si estás pensando en expandir, LinkedIn es una herramienta fundamental, como ya lo hemos visto. ¿Qué otros canales? Bueno, aquí está dividido, ¿no? Pauta, email marketing, content marketing, solamente el 10%, ferias, el 12%. Bueno, las ferias van a estar mucho más limitadas. Entonces, de nuevo, deberían pensar sobre tu estrategia de contenidos, en donde vos sos el contenido. ¿Sí? A través de tu marca personal, convertirte en un influencer de tu industria y potenciar el marketing de tu compañía. Esto lo hemos hablado muchísimas veces adentro de Torrenera Accelerate. Y hablamos con nuestros emprendedores. Así que ténganlo en cuenta sobre cuáles son los canales. Y cuando el canal que has decidido es contenidos, después puedes distribuirlo a través de diferentes canales. Te suma para LinkedIn, te suma para enviar newsletters, te suma para hacer campañas inclusive más relevantes en términos de publicidad online, porque cuando ingresen al sitio y ven todo ese contenido van a sentir más confianza. ¿Lo has pensado? Entonces, es tema de practicarlo. Generar contenido es complejo, pero hay que hacerlo, no queda otra. Si nosotros no somos los vendedores en nuestra compañía, no esperemos que nadie venda por nosotros. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales te han generado leads? Instagram, Facebook, sobre todas las cosas, LinkedIn 14%. Bueno, a animarse. Y YouTube, fíjense que bajito, 2%, ¿no? YouTube toma un poquito de tiempo, pues si logras encontrar la vuelta para grabar esos mensajes, para que sean acorde a las búsquedas que está haciendo la gente, estoy seguro que te va a dar nuevos mercados, no solamente tu país. Y que vas a traer no solo clientes, sino también posibles representantes. ¿Cuántos contactos tienes en tu LinkedIn personal? La gran mayoría tiene pocos. Más de 3.000 solamente el 6% y más de 10.000 el 1%. Hay mucho por hacer aquí. También vemos en la company page, bueno, todavía peor. Dale importancia, publica todos los días. Compartí contenidos de otros, pero expresando tu opinión. Y comenta muchísimo adentro de los contenidos afines. Pensá en qué está necesitando mi usuario. Etiqueta gente. Etiqueta tus clientes. ¿Cuántos contactos tienes en tu Instagram personal? Bueno, todavía pocos. O sea que aquí hay una contradicción entre que es tu canal principal y perdón. En el contacto de tu Instagram de empresa hay una contradicción
entre que es tu canal principal para casi el 20% de las personas y que todavía tienes pocos usuarios. No sos un influencer todavía. Ahora, cuando pienses en ser influencer de Instagram, también piensa en los otros canales. Sobre todo si estás en el B2B, a donde los que consumen son empresas y la red social de empresas no es Instagram, es LinkedIn. ¿Con qué frecuencia publicas en LinkedIn? Nunca publico contenido de la mitad de la gente y fíjense qué poquito de la gente publica todos los días o varias veces a la semana. Esa es una enorme oportunidad que tenemos todos, que tengamos voz. ¿Con qué frecuencia buscas contactos en LinkedIn? Prácticamente no lo hacen, así que tenemos que aumentar la frecuencia también en la que intercambiamos información. Todas estas preguntas están hechas para demostrarles a ustedes que hay muchas más oportunidades de las que estamos aprovechando. Son oportunidades que están en la mesa. Y este mecanismo, el de trabajar sobre las bases de la construcción de la comunicación de tu compañía, es la base de tu crecimiento. De crecimiento en tu país y la de crecimiento en otros países. ¿Con qué frecuencia publicas en Instagram? Bueno, aquí ya está un poquito más distribuido, pero todavía menos de lo que deberías. Fíjense esto, prácticamente nadie publica en su blog. Prácticamente nadie tiene un blog de empresa. Y el blog de la empresa es el vocero de la compañía. Es la que tiene que estar contando de las novedades, de las investigaciones, de los mercados que estás hablando, de los testimoniales de tus clientes. No son tanto las redes sociales, primero es el blog. Pensalo y aplicalo, implementalo. Es otro canal donde tienes que distribuir el contenido. ¿Con qué frecuencia envías newsletters? Bueno, muy poquitos, una vez a la semana y una vez cada mes. Solamente el 17%. Es decir, que más de 4 cada 5 personas prácticamente no utilizan este canal. No deben tener tampoco muchas bases de datos. Solo el 4% de la gente que está aquí ha publicado ebooks. Muy bien por el 7% que está en el camino de publicar el primero. Y al 90% de la gente que todavía no lo ha hecho, pénsalo. Yo estoy escribiendo mi libro. Y obviamente que todos los días publico en mi blog diegonoriega.co acerca obviamente de cómo emprender, de experiencias, de cómo bootstrapear, de cómo expandir a otros países, de cómo hacer crecer tu marca, de cómo generar contenido, etcétera. Entonces, ¿vos estás en capacidad de compartir tu contenido? Toma trabajo, lo sé, pero te desafío. Y que un día lo transformes en un ebook, ¿por qué no? ¿Envías newsletters a tu base de contactos? Perdón, no era esa pregunta, sino que era la base de datos. Y la gran mayoría tiene base de datos, pero fíjense que no lo estaban aprovechando, ¿no? ¿Has participado de webinars como speaker? No. Una de cada 3, sí, muy bien, felicidades. Yo la semana pasada estuve en 5 webinars, la anterior en 10 webinars. Es decir, que hay una necesidad tanto de generar webinars como de escucharlos, porque si no tuvieran audiencia, obviamente que no sucedería. Pónganse, pero siempre con contenido de valor, ¿no? No es estar por estar. Bueno, muy bien. Y de aquí voy a dejar de compartir mi pantalla un segundito y voy a contestar un par de preguntitas y también vamos a hacer el sorteo. Así que empiezo por lo primero. Una pregunta acerca de esto es: en un emprendimiento tecnológico, ¿qué certificados de calidad recomiendan? Bueno, no lo sé. En otra época, hace una década, estar certificados con normas ISO daba mucha confianza. Era que lo ponías al principio en el head de tu sitio web y de tus comunicaciones, certificado por ISO 9000, 9001, no sé qué. Hoy tendrías que ver si verdaderamente son de utilidad. ¿Cómo se puede exportar por unidades desde Colombia? Bueno, la verdad que no tengo tan claro ese tema,
pero en todo caso deberías buscar mentores específicos y también acudan a las cámaras de comercio, que están muy vinculados con lo que es la internacionalización. Les encanta recibir esto. ¿Qué es más efectivo para conseguir leads? Bueno, hemos estado hablando de estas en minutos. Primero la generación de contenidos. Después la distribución de ese contenido a través de redes sociales. También utiliza el posicionamiento orgánico. Toma tiempo, pero una vez que el buscador dice, que Google dice que tu sitio tiene reputación, que vos generas contenido cada tanto, etcétera, bueno, esa reputación ya te la has ganado. Y lo más probable es que todo lo que publiques empiece a aparecer progresivamente. Y obviamente que tienes que medir todo. Entonces al medirlo puedes identificar canales que son más eficientes. No solamente canales, sino las páginas y el contenido de tu sitio, de tu blog, que funciona mejor. ¿Cómo convencer a los accionistas de digitalizar la marca? Hacer social selling y demás usos de la plataforma. Con números. Tenemos esta alternativa de vender, de tener equipos de ventas tradicionales, etcétera, y tenemos esta otra que es apostar a la transformación, por lo menos desde un punto de vista de la venta, del marketing, del posicionamiento, del branding, del PR. Todo eso lo puedes hacer online, es mucho menos costoso. Y aparte de eso, tienes para convencer si tienes números de backup. Pregúntale a tus clientes, ¿cómo te han encontrado? Si lo haces tradicional, seguramente vas a tener un componente de costo mayor que va a estar aplicado al precio del producto. Entonces, preguntarles cómo pagarían un producto que tenga la venta personalizada con un 20-30% más, o si prefieren que les lleguen por LinkedIn, o si estarían dispuestos a comprarlo a través de un canal 100% digital. ¿Cómo haces para que una persona que cobra comisión por ventas en el exterior se mueva con entusiasmo para generar clientes? Estando muy, muy cerca, conteniendo, conectando, asistiendo con esta persona a determinadas ventas, y ahora es todo videollamada. Así que aprovecha ahora, no lo dejes solo, acompáñalo. ¿Sí? Necesito un tutor, necesito un mentor. Vos tienes que ser el mentor de esa persona que está en el exterior. Acordate que está muy solo, está con un montón de dudas, de un montón de incertidumbre. Así que no hay nada mejor que sentirse acompañado. Bueno, miren, les vuelvo a compartir pantalla y la persona que esté en el medio va a ser la mentoría. Así que comparto. Aquí están las preguntas. A la 1, a la 2 y a las 3. Ustedes fíjense que no voy a ver, y aquí es donde está el cursor. A ver, Oscar, entre Oscar y Marcia. ¿Qué dicen ustedes? La vez anterior la hizo un hombre, así que esta vez vamos a ir por Marcia, nos vamos a estar contactando con vos por el tema de la mentoría, ¿dale? Muchísimas gracias. Bueno, gente, nos estamos quedando sin tiempo. Les agradezco muchísimo por esta presencia virtual, por comentar en nuestras redes sociales, por insistir, por compartir el contenido. Si lo creen de utilidad, compártanlo. Pero el tip es que ustedes pongan el texto, o si lo comentan, también que pongan un párrafo de por qué están compartiendo, de qué sienten al respecto de esto. Les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes me han agregado en LinkedIn? ¿Pocos? Yo voy a verlo en un ratito. Pero así también como podemos generar esa conexión, lo pueden buscar, filtrar en los países donde tengan la idea de exportar sus productos, servicios y soluciones. Es un tema de mindset, gente. Quedó demostrado aquí con los números que ustedes me dieron de que hay mucho por hacer todavía, de que el potencial es inmenso. Y recuerden que ustedes en una sesión anterior dijeron que el 85% de la gente veía muchas más oportunidades post pandemia. Aprovecharlas. El momento es ahora. Todas las industrias se están transformando.
¿sí? Depende de tu cabeza, de qué tan rápido te puedes acompañar, complementar con otros socios o asociados o aliados en otros países, ¿sí? De que tanto midas tus métricas, de que tanto bien pongas los objetivos o OKRs, y sobre todas las cosas, de esto que sientes en el corazón, de cuál es la solución que quieres brindar, de qué es lo que más quieres aprender, de qué huella quieres dejar al final de los días. Bueno, un abrazo grande, un beso a toda Latinoamérica, hasta la próxima. Un abrazo. El mundo le va a tomar muchísimo tiempo volver a los niveles de productividad que tenía prepandemia. Y para la mayoría eso va a implicar momentos más difíciles. Sin embargo, dentro de ese grupo hay personas que van a tender a sobresalir. Y afortunadamente creo yo que las personas que están viendo este live tienen el potencial de ser parte de ese grupo. Por eso están viendo este live en vez de estar viendo Netflix o estar viendo tonterías en otros sitios que no necesariamente les traen valor. Las aceleradoras tradicionalmente han... Hola, permanentemente hablamos de las emociones de los emprendedores. Sabemos que es una montaña rusa donde nos sentimos los peores, donde estamos abajo, llenos de frustraciones, de negaciones, de miedos. Y después, al otro día, quizás estamos en un momento genial porque un cliente nos dice que sí, porque un proyecto ha salido. Y nos sentimos los mejores. Son, creo yo, frutos de la pasión que le ponemos los emprendedores a esto que se llama emprender. Ahora, estamos llenos de miedos. Miedos que tienen que ver con la sociedad, creo un poco, ¿no? ¿Qué van a decir si me va mal? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cuál va a ser mi reputación? ¿Te ha pasado eso? Mira, yo en realidad lo que siento es que estamos permanentemente acosados. Hola.